En Arte Creativo Saltillo te invitamos a inscribir a tus hijos e hijas de 6 a 16 años a nuestros talleres sabatinos de pintura acrílica. Nuestro horario es todos los sábados de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. Más información al 844-155-5493. En Arte Creativo Saltillo contamos con todas las medidas sanitarias y de seguridad para que tus hijos disfruten al máximo el arte. ¡Inscríbete ya! ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. La salud física es muy importante, pero también tenemos que hablar de la salud mental. La licenciada en psicología Patricia Tamés pone a disposición sus servicios para adolescentes, jóvenes y adultos, y así orientar, diagnosticar y tratar desórdenes psicológicos, estrés y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Reserva tu cita al 844-222-2706. Recuerda, la salud mental también es importante. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y 5:30 de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. Vale la pena ir a Tuxpan por tu salud. Medicina alternativa con el Dr. Andrés Viteuresti. Te atenderá para tratar todo tipo de padecimientos y enfermedades como diabetes, columna, hígado graso, circulación, próstata, cáncer, ojos, problemas respiratorios, piedras biliares, colesterol, triglicéridos y más. Nosotros nos encargamos de tu cita y viaje redondo hasta Tuxpan, Veracruz. Más informes al 844-858-3063. Tu salud es lo más importante. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Ponemos a tu disposición los mejores precios al mayoreo y menudeo. Ofrecemos los mejores cítricos, naranja, limón y toronja. Tenemos jugo de naranja, limón, toronja naranja, jugo verde y mucho más sabores en sus diferentes presentaciones. Encuéntranos en el Mercado de Abastos José María Jiménez, bodega número 19 en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Para pedidos y más información al 844-412-5716 y al WhatsApp al 844-219-9976. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Me hace falta oír tu voz, invitándome a entrar.
extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Padre, Padre, Padre. Padre, yo sé que no lo merezco, mas no tengo a dónde ir. Me hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Mi Padre. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre. Reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. De mi Padre. Me hace falta oír tu voz, invitándome a entrar. Como extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Padre, yo sé que no lo merezco, mas no tengo a dónde ir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y este es su programa La Casa de mi Padre. Y este es un tiempo, es un momento de tener un encuentro real con nuestro Dios a través de la palabra, que Él nos ha dado. Y quiero llevarte hoy al libro de Éxodo capítulo 3, y quiero leerte un pasaje. Es acerca de el encuentro que Moisés tiene con Dios en medio de esta zarza ardiendo. El tema que hoy te quiero compartir es precisamente el fuego del llamado que no se puede consumir. El fuego del llamado que Dios nos ha hecho a ser sus hijos o a ser sus siervos. Y quiero leerte en el libro de Éxodo capítulo 3 y dice aquí, empezando por el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza, diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amén. Quiero hablarte acerca del fuego del llamado de Dios, el fuego que no se puede consumir. Y
Yo soy el pastor Salvador Aldaco y este es tu programa Encuentro y hay varias vías de comunicación. Tú te puedes comunicar con un servidor directamente a través del teléfono 844-501-5590. 844-501-5590. Y vamos a tener aquí abierto el WhatsApp por si nos quieres enviar un mensaje directo, algún saludo, si tú quieres enviar alguna petición de oración, alguna petición de intercesión, alguna necesidad que tú tengas y que quieres tú que la llevemos delante de nuestro Dios, puedes comunicarte conmigo a través del 844-501-5590. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y hoy quiero hablarte acerca de Moisés. Moisés era un hombre que su vida se resume en 3 partes. Él vivió 120 años y la primera etapa de su vida la pasó en Egipto. En Egipto él creció creyéndose una gran persona, un gran personaje. Él llegó a ser el príncipe de Egipto. Él llegó a ser considerado un gran general, un gran orador, una persona que donde sea que él iba tenía éxito. Él, los primeros 40 años de su vida, creyó que era alguien. Y después, la segunda etapa de su vida son los 40 años que pasa en el desierto de Madián, dándose cuenta de que él era un don nadie. Y la tercera etapa de su vida es la que comienza cuando él tenía 80 años de edad, cuando él tiene esta visión allí en el monte Oreb, precisamente cuando él ve esta zarza ardiendo y cuyo fuego no se consumía, y cuando Dios le llama de en medio de la zarza, y él tiene este llamado y esta misión de ir y liberar al pueblo de Israel de la nación egipcia, porque ellos estaban en esclavitud. Y entonces allí empieza la etapa más importante de la vida de Moisés, la cual pudiéramos decir que es los 40 años en los que Moisés se dio cuenta de lo que Dios podía hacer con un don nadie. Así que el día de hoy yo quiero hablarle a los don nadie. El día de hoy yo quiero hablarle a los fracasados. El día de hoy yo quiero hablarle a aquellas personas que tal vez tú consideras que todo se ha acabado. Consideras tal vez ante el divorcio, ante la infidelidad de tu cónyuge, consideras que tu matrimonio, que tu vida ha terminado. Tal vez emprendiste un negocio con mucho ahínco, con mucho ímpetu, con muchos deseos de prosperar, pero tu negocio fracasó y hoy cerraste las puertas de tu negocio. Tal vez hoy te dieron un diagnóstico de que tienes un cáncer, que tienes una diabetes, que tienes Alzheimer y entonces tú consideras que tu vida ha terminado, ha llegado a su fin. Y tal vez hoy terminaste una relación de noviazgo tú como joven y entonces tú consideras que con esa persona que te ha dicho adiós se ha ido tu vida ha terminado, no sabes qué hacer. Estás en la bancarrota emocional y tal vez tú también como joven le has fallado a Dios. Tal vez empezaste a tener malos hábitos, luego estos malos hábitos se convirtieron en pecado y este pecado una vez que lo consumaste en tu vida, llegó a ti el remordimiento, llegó entonces a ti Satanás como gran acusador que él es, como padre de mentira, a decirte que no tienes perdón, a decirte que tu vida se ha acabado, a decirte que es mejor que termines ya de una vez por todas con este sufrimiento, porque no hay perdón para ti. Pero yo quiero decirte a ti, yo quiero hoy hablarle a los don nadie que muchas veces siguen yendo a una iglesia, a los don nadie que precisamente son aquellos cuya vida espiritual está marcada por las brasas bajo las cenizas del fracaso en todos los ámbitos. Te hablo a ti como siervo que un día emprendiste una obra, que tuviste el deseo sincero de servir a Dios, rentaste un local, iniciaste una iglesia y entonces tú un día te traicionaron, te fallaron, perdiste el local, tu gente se fue, quedaste abandonado y entonces tal vez en algún momento tú llegaste a renegar hasta de Dios. Tal vez te fuiste al pecado, te sumergiste en el pozo de la desesperación del pecado
Y tal vez hoy tienes un trabajo que no tiene nada que ver con tu servicio a Dios. Pero si estás escuchando esta palabra, déjame decirte que Dios es capaz de avivar esas brasas bajo las cenizas que están en tu corazón. Jeremías lo dijo muy claramente, porque Jeremías, él llegó el momento en que como nadie lo escuchaba en medio del pueblo de Judá al cual ellos les predicaba, y ellos se burlaban de él, ellos lo amenazaban de muerte, y llega el momento en que Jeremías dice, ya no hablaré más de su palabra. Dice, y no obstante, había en mí un fuego que no se podía apagar. Había en mí un fuego y porque tú, Señor, tú, Jehová, tú me seduciste y yo me dejé seducir. Tú me enamoraste con tu palabra, tú me enamoraste con tu voz, tú me enamoraste con tu Espíritu Santo, con tu presencia en mi vida. Y yo no puedo olvidar, pero también he perdido la esperanza. No he podido olvidar tu llamado, no he podido olvidar aquellas noches en las que yo me la pasaba orando en tu presencia y sentía tu presencia y caía al suelo y sentía el mover de tu Espíritu Santo en mi vida. No puedo olvidar aquellos días en los cuales tú me usabas para dar una palabra profética poderosa. Tú usabas mis manos y las ungiste con aceite para hacer grandes milagros en otros. Y tú me usaste, Señor, para hacer milagros de provisión, milagros de sanidades, milagros de resurrección. Y Señor, hoy nada de esto es real en mi vida. Todo eso se ha ido. Quisiera que regresara, quisiera por un momento volver a experimentar tu presencia. Pero Señor, te he fallado tanto que yo creo que el resto de mi vida lo voy a pasar así. Y va a llegar la muerte a mí. Y entonces me voy a ir y no sé ni siquiera a dónde me voy a ir. Pero lo que sí sé es que me voy a ir como un completo fracaso. Pues a ti te estoy hablando el día de hoy. Aquellos cuya vida espiritual son brasas bajo las cenizas del fracaso. Aquellos que están en esa etapa en las que creen y se han dado cuenta ciertamente que son don nadie. Aquellos que están atravesando un desierto estéril, un desierto de vacío, un desierto de desesperación, un desierto donde todo se ha consumido alrededor, un desierto de soledad. A ti te estoy hablando hoy. Porque yo he escuchado y quiero que tú escuches la palabra que sale de esa zarza ardiendo, de esa zarza a la cual Moisés llega aquí en el texto. Dice que él apacentaba. Mira, habían pasado 40 años desde que él había huido de Egipto. Y llegó a este lugar llamado Madián, a esta región llamada Madián. Él conoce allí a Séfora. Él se casa con ella poco tiempo después, tiene 2 hijos y en 40 años estando allí en un país extranjero no se había podido hacer de una casa propia. Ni siquiera tenía un rebaño propio porque dice que apacentaba las ovejas de su suegro Yetro. Así que Moisés era un completo fracaso hablando humanamente. Y entonces dice que llega a Horeb, el monte de Dios. Y entonces se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y mira lo que dice aquí en el versículo 2. Dice que Moisés observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Era muy común que las zarzas, debido a la intensidad del calor, de temperaturas cercanas a los 50 grados, más deja tú el índice acumulado, era muy común que las zarzas llegaran a encenderse. El problema es que esta zarza no dejaba de arder, no se consumía. Las zarzas, tú las conoces aquí en la región desértica de Coahuila,
que son las que nosotros le conocemos como maromas. Y cuando hay mucho viento aquí en la ciudad, tú las ves incluso a veces por las avenidas de nuestra ciudad, cómo van dando vueltas, por eso se les llama maromas. Estos árboles redondos tan peculiares que llegan a tener, incluso yo los he visto a una altura hasta de 1 metro. Entonces, esta zarza no se consumía. Entonces Moisés, mira, Dios lo que hace aquí es captar la atención de Moisés, porque Moisés estaba tan ensimismado en sus problemas, en sus fracasos, que Moisés tenía que ser sacado de su yo interno. Moisés era un hombre que se había vuelto un hombre solitario, un hombre meditabundo, un hombre callado, silencioso, un hombre que su único pensamiento era ya cuidar ovejas, llegar al fin de sus años junto con su esposa Séfora. Pero entonces Dios hace un milagro extraordinario a la vida de Moisés. Y déjame decirte a ti que tú no tienes que ver milagros extraordinarios, porque este milagro no tenía nada de extraordinario, era muy común. El asunto es que aquí la zarza no se consumía. Y tú hoy estás escuchando una zarza que no se consume al escuchar esta palabra en la cual Dios está tratando de captar tu atención. Dios está tratando de captar tu atención. Y yo recuerdo que hubo una etapa en la que yo me alejé de Dios. Después de haber estado en el instituto bíblico, me casé, tuve 2 hijos y yo me alejé de Dios. Las circunstancias es lo de menos el día de hoy. El caso es que yo iba a una fábrica y a las 5 de la mañana me tenía que levantar para ir a bañarme y luego irme a trabajar. Y entonces yo tenía que cruzar por enfrente de la recámara de mi madre. Y recuerdo que ella todas las mañanas a esa hora ponía una predicación en la radio, una estación de radio. Y yo mientras me bañaba tenía que escuchar los sermones de aquel hombre. Y entonces yo recuerdo que esa palabra tocaba mi conciencia y yo no podía dejar de escucharla aunque no quisiera, y yo me enojaba. Y entonces yo me iba enojado al trabajo porque decía, ¿por qué mi mamá hace eso? Pues es que era Dios, a través de esa zarza ardiendo que estaba tratando de captar mi atención. Y entonces Moisés se acerca y entonces Dios capta la curiosidad, la atención de Moisés, y cuando Moisés se acerca, porque mira, se requiere disposición para que Dios nos hable. La Biblia dice en el libro de Santiago, pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Si algo tenemos tú y yo en común, ¿sabes qué es? Que somos pecadores. Y a veces nos quejamos y decimos, es que Dios se ha alejado de mí. Es que Dios no me toma en cuenta, es que Dios, y le echamos la culpa a Dios siempre. Pero escucha, la Biblia dice, pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú te acercas a Dios, déjame decirte que Él no te va a rechazar, porque Él te ama con amor eterno. Y por eso te está prolongando su misericordia el día de hoy. Y hoy, mientras escuchas esta palabra, es una muestra de la misericordia de Dios. Ahora, dice que cuando Él se acercó, en el versículo 4 de Éxodo capítulo 3, dice que Dios le dijo, Moisés, Moisés. Es decir, el Señor le habló en 2 ocasiones. Él estaba confirmando su llamado. No quería que quedara lugar a dudas de que Él estaba hablando. Ahora, si tú lees la expresión, la palabra Moisés está entre unos signos de admiración. Por lo general, los signos de admiración los usamos cuando indica una voz elevada, una voz fuerte, incluso un grito. Así que Dios no quería que quedara duda de que Él le estaba hablando. Hemos hablado acerca del pasado de Moisés. Su nombre significa sacado de las aguas. ¿Sí? El que proviene de las aguas, y es un nombre que no es hebreo precisamente. Es un nombre que es precisamente de origen egipcio.
Hay hoy gente que dice, es que Moisés no existió, es que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, es que como él se iba a poner a escribir y versículo tras versículo. Mira, eso es lo de menos. Yo veo en el Nuevo Testamento que Jesucristo hace mención de Moisés. Jesucristo para mí existió tanto y está comprobada la historicidad de Jesucristo, que Jesucristo partió la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Jesucristo. De hecho, nuestra vida personal está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Jesucristo. Así que si Jesucristo habló de Moisés, Moisés existió para mí. Moisés creció en el palacio porque cuando su madre no le pudo ocultar, ya que el faraón de Egipcio había ordenado que todos los niños todos los niños hebreos fueran arrojados al río Nilo ante el temor de que la nación, la población de origen hebreo creciera. Los esclavizaron y luego les ordenaron a las madres, porque se estaban reproduciendo en gran manera, les ordenaron que echaran a los niños al río Nilo, que los entregaran al ejército de Faraón. Entonces la mamá de este hombre, Moisés, vio algo especial en Moisés. Era un bebé como cualquier otro bebé de origen hebreo, israelita. Pero ella vio algo especial en él, como cualquier madre lo puede ver. Pero ella, precisamente porque vio algo especial en él, se atrevió a desafiar a las autoridades y no entregó a su bebé. Ella tuvo esa fe, lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, que le vio como un niño especial. Y ella se desafió a los ejércitos del faraón, le ocultó durante algunos meses hasta que ya no le pudo ocultar. Entonces ella toma aquel canasto donde estaba su bebé y oculto, aquel cuerpecito de ese bebé, dice que lo cubrió, ¿sí?, con brea, lo calafateó y lo echó precisamente al río Nilo. Y del río Nilo, ahí lo encontró la hija del faraón, y Moisés fue y creció precisamente en el palacio de Faraón y se llegó a convertir en el príncipe de Egipto. Él era un legítimo heredero al trono. Pero un día él se dio cuenta de que él era de origen hebreo y él trató de hacer las cosas a su manera, como muchos de nosotros lo hemos intentado hacer. Ignoramos la palabra de Dios, ignoramos el consejo del pastor, del profeta, y entonces hacemos las cosas a nuestra manera. Y entonces Moisés quiso liberar al pueblo en su carne. Y fue y mata a un egipcio, y entonces al siguiente día encuentra a dos israelitas que estaban peleando, y un día antes había matado a ese egipcio porque ese egipcio estaba maltratando a uno de sus congéneres, de sus connacionales israelita. Y al siguiente día encuentra dos israelitas que estaban peleando, y entonces les dice, somos hermanos, ¿por qué están peleando? El enemigo no somos nosotros, el enemigo son los egipcios. Y entonces uno de ellos le dice, oye, ¿acaso me vas a matar así como mataste al egipcio? Entonces Moisés se siente decepcionado. ¿Por qué? Porque el único testigo presencial de que él había dado muerte a ese egipcio había sido un israelita. Se siente decepcionado de su pueblo, de su nación, y ahora es perseguido por el faraón. Entonces él huye al desierto y él llega y conoce a Séfora, se casa con ella. Han pasado 40 años. Moisés se considera un fracaso y entonces él no podía imaginarse en este punto de su vida de que Dios podía usarlo. Él pensaba que iban a terminar sus días en el desierto, olvidado de todos y olvidado de su familia. Pero es aquí donde ocurre la visión de Moisés, lo que te he leído aquí. Y entonces Dios le trata de enseñar a Moisés que tenía que aprender el valor de las prioridades. ¿Por qué? Porque esta zarza nos habla de la pasión de la presencia de Dios en medio de lo sencillo, en lo débil, en lo frágil. Esta misma zarza nos representa a nosotros. Dice el apóstol Pablo que hay un tesoro
en vasos de barro. Y ese tesoro es la salvación que Jesucristo nos ha dado. Ese tesoro es la presencia de Cristo en nosotros. Y habla de que Dios no cambia de opinión con respecto a nosotros, porque dice que el fuego no se consumía. Pero además esta zarza habla de la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sin importar el desierto que tú estés atravesando, yo hoy te digo que Dios tiene una visión para ti. Tal vez tu pensamiento hoy solamente es de mal, de fracaso, de muerte, de final de tu vida. Pero déjame decirte que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. Pensamientos de éxito y no de fracaso para ti. En tercer lugar, quiero hablarte acerca del llamado de Moisés. Te he hablado en primer lugar del pasado de Moisés. En segundo lugar, de la visión de Moisés. En tercer lugar, quiero hablarte acerca del llamado de Moisés, porque Dios le habla de medio de la zarza. Le habló de una manera clara. Y Dios demandaba toda la atención de los sentidos de Moisés. Y cuando Dios habla, tú vas a hacer todo a un lado, vas a hacer tu agenda a un lado, vas a cerrar tu negocio, vas a pedirle a tus hijos que guarden silencio, vas a pedirle permiso a tu esposa, porque cuando Dios habla, tú tienes que escuchar. Porque cuando Dios habla, no nos queda más que agachar la cabeza y decirle lo que Moisés le dijo a Dios: heme aquí. Y cuando dice aquí la Biblia que él le dijo, heme aquí, en el original hebreo es una sola palabra y la palabra es hinayé. Hinayé, H-Y-N-A-Y-E. Hinayé significa: aquí está todo mi ser, todos mis sentidos, todo lo que soy, todo mi pasado y todo mi presente y todas las expectativas de mi futuro, aquí están delante de ti. Lo rindo delante de ti, oh Señor. Así que escucha, Dios demanda toda nuestra atención. Dios demanda tu atención. Dios no quiere nada a medias, porque Él lo que va a hacer en ti, contigo y a través de ti va a ser una cosa tremenda, como se lo dijo a Moisés. De tal manera que los que te rodean se van a sorprender y te van a decir: oye, pero tú no eras aquel que era el fracasado, tú no eras aquel que había perdido su negocio, tú no eras aquel que lo había abandonado su esposa, tú no eras aquella a la cual su esposo le había sido infiel, tú no eras aquel al cual abandonaron sus padres, tú no eras aquel. Y entonces la gente va a reconocer en ti: pero mira ahora lo que veo en ti. Y es que el mismo Dios nos lo dice en el libro de Isaías: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré ríos en el desierto. Dios es capaz de, en el desierto más seco por el que tú estés atravesando, en el desierto más estéril por el que tú estés atravesando, Dios es capaz de hacer y de empezar a hacer una obra poderosa. Ahora Dios le dice a Moisés: yo te voy a enviar a que saques a mi pueblo Israel. Ahora, cuando Dios nos envía, Él no nos da opciones. Él simplemente nos hace un llamamiento. Dios no nos pide nuestra opinión. Dios no hace una sesión de preguntas y respuestas. Dios no lo somete a votación. Y más vale, escucha, que si Dios te está hablando, más vale que tú atiendas al llamado de Dios como lo hizo Moisés. Que si tú le dices a Dios: yo estoy aquí, heme aquí, hinayé, tú no estés jugando con Dios, porque Dios no está jugando contigo. En la Biblia hay hombres a los cuales Dios, después de que ellos fracasaron, después de que ellos desobedecieron a Dios, Dios les dio segundas oportunidades. Pero ellos volvieron a fallar por soberbia, por creer que ellos las podían todas. Y llega el momento en que Dios se dio por vencido con ellos y dijo: déjame y llamo a otro. Porque tú, con esta obstinación que tienes en tu corazón, tú no me sirves. Yo quiero gente completamente entregada a mí y a mi llamado y a mi servicio. No quiero gente que ande dudando de mí. Así que mira, si estás fracasado, si estás fracturado, si estás en bancarrota espiritual, física y económica, yo creo que es el tiempo de empezar a confiar en Dios y de empezar a creerle en Él. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Mira, y aquí viene la gracia y la misericordia de Dios. Dios tratando de entender a su creación.
Porque Moisés, en cuarto lugar, cuando Dios le llamó, y a pesar de que él había puesto todo a disposición de Dios, todo su ser, Moisés empieza a dudar. Moisés, producto de la duda, empieza a poner excusas. Y esto es entendible, en cierta manera. ¿Por qué razón? Porque Moisés había pasado 40 años en el desierto. Porque Moisés tenía 40 años, pongámoslo en cristiano, sin asistir a una iglesia. Moisés tenía 40 años y 80 años, escucha, de edad, y 80 años de no ver un solo milagro. Moisés tenía 40 años sin estar frente a un gran público, sin practicar su oratoria, sin ver las victorias en el campo de batalla. Y Moisés, escucha, Moisés no se sentía capaz de hacer la obra de Dios. Moisés tenía un problema, tenía varios de hecho, y te voy a hablar de 5 problemas que Moisés tenía. En primer lugar, Moisés tenía un defecto psicológico, ¿sí? Tenía un defecto psicológico. ¿Cuál era este problema? Baja autoestima. Versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo, escucha lo que dice. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Baja autoestima. ¿Quién soy yo? Y muchos de nosotros, cuando Dios nos llama, muchas veces decimos, pero ¿quién soy yo? Soy el hijo de unos obreros. Otros dirán, soy el hijo de un drogadicto. Soy el hijo de una prostituta. Soy el hijo de un don nadie. Yo no tengo nada, Señor, ni siquiera tengo la preparatoria, dirán algunos jóvenes. Dirán otros hombres, no tengo tiempo. Dirán otras personas, no tengo preparación académica. Pero escucha, no se trata de quién eres tú, sino de quién está contigo. Porque mira lo que Dios le responde. Ciertamente, escucha, yo estaré contigo, versículo 12. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Y esa palabra se cumplió. Cuando tú te preguntes, ¿quién soy yo? Cuando tú te sientas incapacitado para hacer una cosa en la vida, sea encontrar un trabajo, estudiar una carrera, sea conquistar una chica, le hablo a los jóvenes y jovencitos, bueno, a los jóvenes mayores de 18 años, porque aquí tengo 2 chicas, ¿verdad? Y también le estoy hablando a ellas. Cuando tú quieras hacer una gran cosa en tu vida, ten por cierto que Dios está contigo. No se trata de quién eres tú, sino de quién está detrás de ti. Jeremías, cuando él se llenó de temor, él dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso todos los que están en contra mía serán derrotados y serán vueltos atrás. Porque ese es el Dios que tenemos. Tenemos un Dios grande, un Dios que piensa en grande, que sueña en grande para con nosotros, que te invita a soñar en grande, que te invita a emprender en grande, que te invita a intentar grandes cosas para Él. Y cuando hablamos de grandes cosas para Él, no solamente nos referimos a la vida dentro de la iglesia, nos referimos también a la vida personal. Ahora, escucha. Moisés tenía que entender que él solamente era un instrumento en las manos de Dios. Lo único que tenía que hacer era estar en el lugar correcto, en el momento preciso, y así entender y ver cómo Dios actuaba con todo su poder. Escucha, Moisés estuvo en el Mar Rojo y él golpeó el mar, pero fue Dios quien lo secó. En el río Nilo, Aarón, por mandato de Moisés, golpeó el río, pero Dios fue el que lo volvió sangre. Es que Dios nos va a escoger a pesar de nuestros defectos psicológicos, de nuestra falta de carácter o de temperamento. ¿Sí? Escucha, un seminarista en primer año, un estudiante de instituto bíblico, en primer año hubiera sido mejor evangelista que Jonás. Jonás no quería evangelizar, pero en el caso de Moisés,
Él había sido pastor por 40 años, había levantado una pequeña familia, vivía en la casa de su suegro, trabajaba para su suegro, no tenía ovejas propias, ni siquiera tenía un crédito de Infonavit o de Infoviste, nada, no tenía ni una casa propia. No había ahorrado lo suficiente para comprarse ni siquiera un camello donde andar y donde sacar a pasear a Séfora y a sus 2 pequeños hijos. Es que la baja autoestima de Moisés estaba fundada en su pasado. Sí, escucha, en su pasado. Pero entiende que el llamamiento divino se basa en que Dios conoce lo que hay debajo de nuestra piel. Los hombres ven nuestra apariencia, pero escucha, Dios ve el corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 lo dice. Dios ve el corazón. Dios lo vio en David, Dios lo vio en Moisés y seguramente lo ve en ti y en mí. Mira, además en segundo lugar, el segundo pretexto de Moisés fue una duda teológica. Porque muchos de nosotros diremos, oye, es que tú hablas Salvador, tú pastor Salvador, porque tú conoces la Biblia de pe a pa. Así me dice mucha gente. ¿Y eso qué tiene? Tú también puedes leerla. Si lees 3 capítulos diarios, en un año la puedes leer toda. Si lees 7 capítulos diarios, en medio año. Si tú lees 14 capítulos diarios, en 3 meses. Así que el conocimiento no está limitado para unos cuantos. Pero aún así, supongamos que tienes dudas teológicas, porque Moisés en el versículo 13 le dice al Señor, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Moisés tenía mucha razón. ¿En nombre de quién voy a hablarles? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Escucha, Dios no le da una sesión de teología. No le dice, a ver, Moisés, déjate meto a la academia de Madián para que estés con los mejores teólogos, para que conozcas todos los misterios, como algunos tontamente creen que Moisés hizo, que la religión que fundó Moisés, que entre comillas no la fundó, porque dicen algunos, la fundó. No, esto fue revelación divina, esto fue la presencia de Dios. Dicen que Moisés se inspiró en la religión madianita. Y la religión madianita realmente en su origen era una religión idólatra, que tenía ídolos a los cuales adoraban. Pero el Dios que se le presenta a Moisés es un Dios muy distinto al de todas las naciones de aquel tiempo. Porque es un Dios que no admite que se le haga una figura, una escultura, un ídolo. Y entonces Dios se le empieza a dar a conocer. Y él, mira, no le da lecciones de teología, simplemente le hace una revelación. Y aquí la tenemos en el versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo, cuando dice, y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Escucha, yo soy el que soy. El único ser autoexistente, infinito en todo el universo. Es que Moisés tenía que aprender algo, a confiar en la palabra de Dios. Hay gente que dice el día de hoy, es que Dios no existe. ¿Sabes qué les digo yo? Tienes razón, Dios no existe. ¿Sí? Porque Dios es. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por la eternidad. Y aquí es donde empieza todo en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Yahvé, dicen algunos, Yahweh, dicen otros, Jehová. ¿Sí? Eso es lo de menos, cómo lo quieras pronunciar. Dios no se va a molestar porque Él hizo todas las lenguas en Babel. Él las creó. Dios no se molesta porque tú digas Yahweh, porque digas Yahú, porque digas Jehová, porque digas Jehová, porque digas Yahvé. Él no se va a molestar. Porque Él lo que quiere es un corazón sincero. Así que mucho cuidado con esas doctrinas extrañas de que tienes que pronunciar a fuerza de una o de otra manera el nombre de Dios, porque eso es imposible para nosotros el día de hoy expresarlo. Porque en el tetragramatón son solamente cuatro letras, todas consonantes, no existían vocales.
y todas esas consonantes y todo lo que tengamos son aproximaciones acerca de cómo se menciona el nombre de Dios. Se le agregaron posteriormente las vocales del nombre Adonai, la E, la O, la A, y de ahí surge Jehová, Yehvá, Yahvé, Yahweh. Pero realmente ninguna religión, ninguno que conozca el texto bíblico hebreo o la traducción Reina Valera o todas las que haya, nadie conoce el verdadero y la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Todos son aproximaciones y aún así Dios en su misericordia, Él nos sigue amando. Y Dios lo que hace es revelarle a Moisés su nombre. Y entonces le dice, yo soy el que soy, yo no dependo de nadie, mi poder no depende de nadie, el universo existe porque yo lo creé. Para aquellos que se preguntan, ¿quién creó a Dios? Es la pregunta más tonta y más estúpida que se puede hacer. Porque si Él es el creador, Él no tiene principio ni fin. Él es el principio y el fin. Él no fue creado, Él es el creador de todas las cosas. Y si tú no estás de acuerdo, pues reclámale a Dios, no me reclames a mí. Reclámaselo a Dios. Yo algún día a Dios llegué a dudar de Él. Tuve estas dudas existenciales. Y llegó el momento en que me rendí ante Él. Dije, Dios, yo no puedo más. Yo no voy a entender tus misterios, así que me someto a ti con humildad. Además, Moisés tenía que asirse a la promesa divina. Versículo 18. Dios le dice, ellos van a escuchar tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel a Egipto y les vas a decir, Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Ahora permite que vayamos al desierto. Le vas a decir al faraón, a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Llega el momento en que Dios te dice, tú solamente obedece. Porque en obedecer a Dios hay bendición, en obedecer a Dios hay libertad, en obedecer a Dios hay vida eterna y vida en abundancia. Hay éxito y no fracaso. Así que cuando obedeces a Dios, el éxito está asegurado. Yo he entendido siempre que cuando yo me encuentro con una situación, sea de que alguien necesita un milagro, alguien necesita sanidad, alguien necesita restauración, alguien necesita liberación. Si Dios me ha puesto en esa circunstancia es porque Dios me ha capacitado para ese momento. Y yo le creo a Dios y yo doy la palabra y yo hago la unción y yo hago la liberación y Dios se encarga del resto. Porque digo, Dios, si tú me pusiste es porque tú me vas a capacitar, me has dado la unción y la protección para lo que voy a hacer, Señor. Ahora, Moisés no acaba ahí porque él tenía que sacar toda la pus que había en su corazón. Y ahora en tercer lugar, él saca un prejuicio. Mira, ya Dios le había dado su nombre. Ya Dios le había dicho, yo estoy contigo. Pero Moisés, aquí en el versículo 1 del capítulo 4, escucha lo que Moisés dice. Respondió Moisés y dijo, ellos no me van a creer. No van a escuchar mi voz, sino que van a decir, no se te ha aparecido Jehová. Moisés mismo estaba dudando de él. Esto es un prejuicio. Es que Moisés recordaba cuando el pueblo lo había traicionado, cuando lo habían delatado, cuando él había asesinado a aquel egipcio 40 años atrás. La soledad le ayudaba a conservar su dignidad. Era un don nadie, un anónimo, un desconocido, pero al menos allí en el desierto nadie se burlaba de él. Moisés tenía miedo que se volvieran a burlar de él como aquella vez hace 40 años. Él estaba lleno de prejuicios hacia su pueblo. Moisés creía que su pueblo no iba a escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios le dice, Moisés, tú estás tan preocupado por lo que pudiera suceder que no estás escuchando lo que yo voy a hacer a través de ti. Pero yo no acepto excusas. Y Dios le muestra lo que Él es capaz de hacer. Mira, Éxodo capítulo 4, versículos del 2 al 4. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, tengo una vara. Dios le responde, tírala al suelo, la tira al suelo. Y esa vara se convirtió en serpiente. Y esa serpiente perseguía a Moisés. Imagínate a Moisés corriendo detrás de la serpiente. Y entonces Dios le dice, tómala de la cola. Y al tomarla de la cola, la serpiente se volvió de nuevo una vara. Dios escucha ante nuestros prejuicios.
Porque a veces tú vas a decir, ¿por qué le voy a predicar a mi vecino? Si nomás se la pasa escuchando al Peso Pluma, ya me tiene harto con ese sonido a todo volumen. Dios te dice, escucha. Si esa persona tiene una necesidad, ve y ora por él, ve y provéele. Es que cree en el poder de Dios. Y entonces Dios le da otra señal en el versículo 6 y 7 y le dice, a ver, mete tu mano en tu seno. Y la mete debajo de su ropa, saca la mano y está llena de lepra. Y entonces la vuelve a meter, la vuelve a sacar y estaba sana. Dice, con estas señales vas a convencer al faraón. Dios, mira, en su amor, en su misericordia, está sanando el corazón de Moisés. Por eso Dios no desechó a Moisés. Por eso fue paciente con él, porque entendía que Moisés estaba lleno de prejuicios, de incredulidad, de falta de amor propio. Y Dios le empieza a mostrar su amor. Y luego Moisés se va a un problema nuevamente psicológico o fisiológico también. Versículo 10, escucha lo que dice. Entonces Moisés dijo a Jehová, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Moisés básicamente le está diciendo al Señor, Señor, yo soy un tartamudo. Yo soy tartamudo, Señor. ¿Yo cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a dar estos grandes discursos que tú esperas que yo dé a tu pueblo? Sí. Moisés estaba mintiendo, porque más bien lo que Moisés no recordaba, porque dice en el libro de Hechos capítulo 7, por palabras de Esteban, el primer mártir cristiano, dice que Moisés era un hombre elocuente en su palabra. Y entonces Dios le dice, ¿sabes una cosa? Yo creé al sordo y también creé al mudo, así que nada es imposible para mí. Y entonces Dios le dice, yo voy a poner la palabra en tu boca. Yo voy a enviar a Aarón, tu hermano, a que él hable por ti. Y tú vas a estar en lugar mío, Moisés, como si tú fueras Dios. Y todo lo que tú digas, Aarón lo va a hacer. Escucha lo que Dios le estaba delegando, un gran poder. Pero Moisés sigue, y en el versículo 13, Moisés parece que se da por vencido. Y le dice, oh Señor, por favor, envía a otra persona. Autodescalificación. Pero déjame decirte, Dios no termina contigo, Dios no termina conmigo. Dios, Él sigue actuando en nuestra vida. Dios, escucha, Dios nos está llamando para que le sirvamos. Y si tal vez tú dejaste de servirle, Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. Mira, Aarón era un hombre que sabía hablar bien, era el hermano mayor de Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículo 14, Dios le dice, ve y llama a Aarón. Pero ¿sabes una cosa? Después de que sacan al pueblo de Israel al desierto, y cuando Moisés sube al monte Horeb, y se tarda en regresar, la gente empieza a impacientarse y pensaron que Moisés ya había muerto. Y empezaron a presionar a Aarón y le dijeron, haznos dioses, porque este varón, ¿quién sabe qué ha sido de él? Y entonces Aarón cede ante la presión, era un hombre maleable, moldeable, manipulable. Y le dan oro del que juntan y manda a hacer un becerro de oro y hace una fiesta y dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y comete un gran pecado y hace que el pueblo cometa un gran pecado también. Ese era Aarón, el hombre de la gran voz, el elocuente, pero que era un gran pecador y que llevó al pueblo tras el pecado de la idolatría. Y sin embargo, Dios había escogido a Moisés. Escucha, hay mejores que tú y hay mejores que yo. Hay mejores empresarios que tú y hay mejores amas de casa que tú, mujer. Hay mejores estudiantes que tú, joven. Hay más inteligentes, más intelectuales. Hay oradores más elocuentes que tú.
Pero sabes una cosa, Dios decidió llamarte a ti para que estudies esa carrera, para que saques adelante ese matrimonio, para que saques adelante a tus hijos, para que saques adelante ese llamado y ese ministerio que Dios te ha dado. Así que escucha, haz todo a un lado y dile a Dios, como le dijo Moisés, Jinayé, heme aquí, Señor. Dile a Dios, aquí está todo mi ser, todo te lo entrego el día de hoy. Y mientras mi hermano Edgar nos pone una canción ahí para terminar, esta canción tan hermosa que se llama Quiero conocer a Jesús, yo quiero hacer una oración por ti. ¿Sí? Y te recuerdo finalmente que está el teléfono de un servidor 844-501-5590, 844-501-5590. Yo soy el pastor Salvador Aldaco. Envíame tus peticiones, tus saludos, cualquier necesidad que tú tengas para estar orando por ti. Y quiero orar por ti en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido por aquellos hombres, por aquellas mujeres, por aquellos jóvenes, aquellos adolescentes o tal vez niños que han escuchado esta palabra, Señor. Y recordarles, Señor, que tú eres un Dios que no se da por vencido con nosotros mientras tengamos vidas, Padre. Y yo hoy te pido, Señor, que tú ayudes al que está enfermo, al que está necesitado, al que necesita un empleo, a los matrimonios, Señor, que necesitan una restauración, una sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te envío que tú envíes un espíritu, Señor, espíritu de mansedumbre, Señor. Que tú les ayudes a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, Padre. Para que la mujer respete a su marido, para que el marido ame a su mujer, Señor, para que los jóvenes respeten a sus padres, para que los padres no exasperen a los hijos, Señor. Y por los que están enfermos, Señor, sea cuestión física, psicológica, Señor, el que está pasando por depresión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de depresión, Señor, todo espíritu de desaliento, Señor, en el nombre de Jesús, le ordenamos que salga de ese cuerpo, Señor. Y dale a cada persona el control sobre su mente, Señor, sobre sus pensamientos, Padre. Y también yo te pido que aquellos que necesitan liberación en el nombre de Jesús, Señor, llévalas. Espíritu Santo, toma el control de sus vidas, pero lo más importante, Señor, en cada persona, Señor, que haya la capacidad de reconocer, Señor, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado contra ti, reconocer que necesitamos arrepentirnos y necesitamos perdón, Padre. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas, Padre. El que está en un lecho de enfermedad, aquellos que sienten que están cercanos a la muerte, Señor, que están pasando por un cáncer, aún por un VIH, Señor, aún por una enfermedad grave o desconocida, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que lleves sanidad a esos cuerpos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Bendice a los que están escuchando esta palabra. Amén, Señor, amén. Bueno, yo me retiro. Te recuerdo que estamos aquí todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Yo soy el pastor Salvador Aldaco. Aquí está mi hija Jimena. Jimena, saluda a la cámara, saluda a la gente que nos está escuchando. Y yo te recuerdo finalmente una cosa, que Dios no tiene problemas, Él tiene soluciones para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias.